Ahora lo que nos toca es pasar a implementar las clases que se encuentran en el filtro de service. Iniciaremos con la clase gestor archivo. Este código que a continuación tú también tendrás disponible junto con todo el proyecto, en resumen lo que hace es permite guardar datos en un archivo de texto como estos dos y leer los datos de estos archivos. Sin embargo, lo que vas a encontrar en este documento es múltiples formas de cómo guardar y leer datos de un archivo de texto y de un archivo binario. Recuerda que en la última parte del curso, digamos una funcionalidad que nos están solicitando es guardar también información en archivos, pero no solamente en archivos de texto, sino que también en archivos binarios. Por lo general, los archivos de texto, para que podamos hacer como una introducción, la información se guarda de esta manera. Tú tienes el archivo y, por ejemplo, si quieres guardar información del departamento, puedes guardar primero su código y a continuación se coloca un delimitador. El delimitador es también un carácter que te indica dónde es que finaliza una parte de esa fila y dónde comienza la otra. En este caso, si yo coloco un delimitador, en este caso yo podría indicar que este primer fragmento inicia acá y termina acá. Y después de este punto y coma puede comenzar otro texto. Puede ser, por ejemplo, vamos a ponerle el nombre del departamento y después puede comenzar, por ejemplo, una ubicación del departamento. En este caso, primer piso, por ejemplo. ¿Ya? Esos son los delimitadores. Hay ocasiones en que los delimitadores pueden ser puntos y comas, a veces son comas, a veces le dejan espacio o a veces colocan este delimitador que es una barra. ¿Ok? En nuestro caso vamos a utilizar en este ejercicio el punto y coma, y la forma de cómo se guardan los datos en un fichero son de esta manera. Tú puedes tener, por ejemplo, así 4, 5 y luego puedes tener una serie de información que se va colocando ahí. ¿Ok? Eso es la forma de cómo se guarda la data en archivos de texto. ¿Ok? Lo guardas, colocas delimitadores para saber dónde inicia cada fragmento de una fila y puedas recuperar ese dato y luego ese dato poder asignarlo a algún atributo de alguna clase que corresponda. En el caso de un archivo binario, la información no es legible en realidad en comparación a un archivo de texto. Porque un archivo de texto tú le puedes dar doble clic o abrir ese archivo de texto quizás en un bloc de notas o en un editor de código y puedes leer la información. ¿Okay? Lo puedes leer y lo puedes comprender. Sin embargo, en un archivo binario no es tanto así, porque en el binario se guarda así 0001 y bueno, puedes seguir a partir también un delimitador, una coma. Si es que le pones como delimitador una coma y guarda 000, por ejemplo 0101, coma 110000, 111000. Entonces, resumen, en el caso del binario la información no es legible, o sea, no es entendible para el ojo para el ojo humano en todo caso, para decirlo así, de esa manera. Pero sí es entendible para la computadora, porque la computadora lo que hace es leer esta información que está en binario, lo interpreta o lo desencripta, y después esa información desencriptada ya lo coloca en algún contenido y lo muestra en algún componente con una información que sí es legible para el usuario. ¿Ok? Esto normalmente se hace por temas de protección de datos. O sea, la idea es que de repente, si tú guardas un dato y quieres que ese dato no sea legible para cualquier persona, lo guardas como binario, o también, si gustas, lo puedes guardar como archivo de texto.
¿ok? En ambos casos, la operación que se suele realizar es la misma, el guardar y leer. Sin embargo, hay dos métodos que son distintos o dos bibliotecas que nos permiten hacer este guardado y listado. Finalmente, toda esa lógica se encuentra acá. Acá lo tengo por separado. Tengo cómo guardar archivos de texto de una línea. Tengo cómo guardar archivos de texto de múltiples líneas. Acá tengo cómo leer archivos de texto, una línea, y leer de un archivo de texto múltiples líneas. Y por acá tengo las operaciones para el binario. Y también tengo un método que me va a permitir saber si el archivo se encuentra disponible o existe. ¿Ok? Lo que quiero que observen es que en los leer, si bien es cierto, nosotros leemos de un archivo, pero toda esa información que nosotros leemos lo almacenamos en un vector. ¿Eso por qué? Porque la lectura, el acceso es más rápido en memoria que leerlo directamente del fichero. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tienen los métodos leer. Tú leas el nombre del archivo, le dices el delimitador para que leer entienda dónde termina una palabra y dónde inicia la otra palabra. Por eso es importante darle el delimitador. Y toda esa información lo almacena en vectores, ¿no? Que son tener datos en memoria. Recuerda que los delimitadores son estos. O sea, que inicia esto y acá termina esto de acá. Luego de este punto y coma inicia otro texto y acá termina. Y luego de esto inicia otro y acá termina. Entonces eso nos va a permitir saber qué datos yo voy a recuperar. ¿Ok? Entonces, esta información ya la tienes disponible. Al momento que tienes también este video, lo vas a encontrar publicado en la sección de solución de ejercicios de esta semana. Y también vas a tener disponible todo este código. ¿Ok? Y con eso ya sabrás en qué momento utilizar cada una de estas funciones. De hecho, no todas se utilizan. Por ejemplo, para este ejercicio solamente estoy utilizando el guardar, el de acá, y el leer. El leer, que es este de acá, que es esta versión. ¿Ok? Puedes leer datos que son, por ejemplo, enteros, datos doubles, o leer, por ejemplo, una línea, ¿no? Esos son los que estoy utilizando. En este caso yo estoy utilizando esto porque todo lo que se guarda en un archivo de texto son de tipo string. Entonces, importantísimo para la lectura, lo primero que se hace es primero verificar si el archivo obviamente existe. Cargas ese archivo en un objeto que te permite acceder al archivo para aperturarlo. Lees línea por línea y cada vez que lees esa línea por línea, cada dato de la línea, o sea, cada valor que extraes de la línea, lo vas almacenando al vector. En este caso es un vector de strings. Pero esa lectura, para poder sacar el valor, siempre va a tener como condición el delimitador. El delimitador, que es un char, sabrá hasta dónde tiene que leer y dónde comenzará la siguiente lectura del siguiente dato, si es que existiese un siguiente dato. ¿Okay? Esa es la lógica, ¿ya? Entonces, esto acá ya lo tenemos acá. Y ahora vamos a ver cómo lo utilizamos en los métodos, por ejemplo, gestor de departamento. Gestor de departamento es una clase que tiene la siguiente funcionalidad. Gestor de departamento, como puse en el primer video donde te explicaba la parte de la secuencia de la interacción de estos elementos, va a trabajar con su vector, donde va a almacenar toda la información de los departamentos. Va a necesitar una referencia a la clase gestor de archivo, porque con esa referencia va a permitir guardar y leer datos de departamentos del archivo de texto, que en este caso será departamentos.txt, y este es para poder indicarle el nombre del archivo. Acá tenemos el constructor y el destructor, y por acá tenemos el método registrar departamento.
listar todos los departamentos. Por eso este método retorna un vector, va a recorrer toda la información del vector, o va a recuperar toda la información del archivo, y esa información lo retornará como si fuera un vector, ¿no?, en memoria. Este método lo que hace es, le voy a dar un código que es el código del departamento, y me retornará el departamento que coincida con este código. De la misma manera, tengo un buscar departamento por nombre, donde le voy a dar el nombre del departamento, y una vez que encuentre alguna coincidencia en el vector, retornará la información del departamento. Este es para actualizar la información del departamento. O sea, de repente registré el departamento con unos datos, pero por ahí me equivoqué en algún valor, entonces puedo actualizar ese dato enviándole la nueva información del departamento. Este es para eliminar, este es para obtener la cantidad, y acá tengo dos métodos de persistencia. ¿Qué significa la persistencia? La persistencia significa almacenar en archivos y cargar desde el archivo la información. O sea, guardas la información que por el momento se está trabajando en memoria, pero lo persistes o lo almacenas directamente en el archivo, de tal manera que la siguiente vez que vas a cargar el formulario, esos datos no se pierdan, sino que ya se queden en el archivo y los puedas recuperar tantas veces lo desees. Luego, la lógica que tenemos acá, vamos a ir viéndolo poco a poco. Lo primero es los constructores. Bueno, el constructor en todo caso. En este caso, en el constructor, lo que vamos a hacer es crear la instancia o crear el objeto de gestor de archivo. Y también le vamos a indicar cuál es el nombre del archivo. En este caso, recuerda que es departamentos. Y este archivo es el que tenemos acá, departamentos. Ni bien se cree un objeto de esta clase, en ese momento lo que estoy indicando es que se carguen los datos. Cargar los datos y guardar los datos son justamente los métodos que van a guardar datos en el archivo, y el cargar viene a ser el leer datos del archivo. Esos métodos los tengo acá y son los siguientes. Acá lo que tenemos es lo siguiente. Este método lo que hace es, va a recorrer el vector, porque recuerda que los métodos directamente no guardan en el archivo, sino que previamente lo guardan en el vector. ¿Ok? Previamente lo guardan en el vector. Acuérdate de este gráfico que te mostré al inicio. Los gestores lo que hacen es directamente no trabajan con los archivos, sino que toda su información, en el caso del guardar, el guardar previamente lo hace en el vector. Y luego que ya lo tiene en el vector, recién esa información que está en el vector lo guarda, ¿no?, lo guarda en el archivo. Este guardar en realidad sería como el registrar o el pushback, ¿no? ¿Te acuerdas del método? Hay un método pushback. Entonces ese método pushback lo que hace es toma el dato, lo inserta o lo actualiza en el vector, pero cuando ya tengamos que persistir esa información con ese vector, ya podemos llamar el método guardar del gestor de archivo y él ya lo guarda en el archivo. ¿Ok? Eso es lo que significa este guardar. Para eso lo que hace es recorre el vector, extrae toda la información, o sea, extrae todos los objetos, pero en el archivo lo que tú guardas son líneas. Estas líneas son estas de acá. O sea, cada uno de estos valores que tú ves acá, esto de acá es una línea. Esta es una línea. Pero observa que esa línea está conformada de ciertos datos. El primer dato viene a ser el código, ya, pero ese código es el código del departamento. El segundo dato viene a ser el nombre del departamento, acá está el nombre. Y el tercero viene a ser la descripción, esta es la descripción.
Entonces lo que hace es genera un vector que es un string, que es la línea, arma esa línea, y después esa línea lo agrega al vector de líneas. Con lo cual, una vez que ya se formó todas las líneas, porque tú puedes tener múltiples departamentos que has ido agregando al vector, entonces cada departamento es una línea. O sea, si tú guardas, por ejemplo, el departamento 1, esa es una línea, guardas el departamento 2, es otra línea, guardas el departamento 3, esa es otra línea. Entonces todas esas líneas se guardan en este vector, líneas. Con ello llamas al método guardar líneas, que se encuentra en el archivo service, le indicas en qué archivo se tiene que guardar y le envías todas las líneas. Y también lo acompañas con el delimitador. Eso lo que hará es que si tienes, por ejemplo, si esta es una línea y todo esto de acá son tus líneas, ojo, todas estas de acá son tus líneas, ¿vale? Así sería, ¿ok? Para que lo entiendas, esto de acá solamente es una línea, pero todo esto de acá son las líneas. Entonces, cuando ya tienes eso, todo eso se guarda en el archivo llamado departamentos. Entonces, en el archivo llamado departamentos txt, lo que tú guardas es esto. Guardas el código, punto y coma, nombre del departamento, punto y coma y descripción. Esa es la primera línea. Espacio o salto de línea, segunda línea, 002, punto y coma, sistemas, punto y coma, primer piso. Entonces, eso es lo que tú estás generando acá y eso es lo que le estás diciendo que guarde en el fichero. Y al guardar líneas, ya tiene la lógica de utilizar el offstring, que es justamente el que va a aperturar el archivo de acuerdo al nombre, ¿no? Lo apertura, comienza a recorrer todas las líneas y cada una de esas líneas lo va almacenando en el archivo línea por línea y al finalizar, una vez que ya termina, cierra el archivo. ¿Ok? Esa lógica es la que ya tenemos acá. Entonces, eso es la primera parte. ¿Ok? Recuerda que este código lo vas a tener disponible para que lo repases tantas veces para lo que viene a ser tu práctica calificada, que se realizará en la semana número 13. ¿Ok? Entonces, ese es el guardar y el cargar viene a ser el leer. Entonces, lo primero, para leer algo, tengo que asegurarme que el archivo exista. Entonces, si es que no existe, no hago nada. O sea, no puedo cargar ningún dato de un archivo que no exista. Si es que existe, entonces le doy el nombre del archivo y le digo cuál es el delimitador para que él pueda saber qué datos son los que tiene que leer de cada línea. Entonces el delimitador, si tú le pusiste al guardar el punto y coma, en el cargar tiene que ser el mismo. Y acá recorre las líneas. Bueno, primero se asegura si es mayor o igual a 3. ¿Por qué mayor o igual a 3? Porque en este caso tengo 3 atributos. Y después con toda esa información dice, a ver, voy a recuperar la línea 0. La línea 0 sería esto de acá. Vamos a copiar esto. Vamos a llevarlo más abajo. Ok. Solamente voy a tomar una línea de acá. Y este de acá, como ya te dije, esto de acá es una línea. Esa es una línea. Ok. Todo esto es una línea. Entonces, si quiero recuperar solamente este valor sería línea posición 0. Si quiero recuperar, por ejemplo, este segundo valor que va después de este delimitador, entonces este sería línea posición 1 y así sucesivamente. Entonces, cada uno de estos valores los recuperas y los tienes que asignar a un atributo del objeto. ¿Ok? Todo lo que tú recuperas del arreglo lo tienes que asignar a un objeto. En este caso, el objeto será el departamento. Entonces, una vez que ya lo lees del archivo, lo que hago esos datos, ¿a dónde lo almaceno? En el vector.
todo el tiempo se está trabajando con el vector, todo el tiempo se está trabajando en memoria. Los únicos momentos en los cuales llamamos al guardar es cuando realmente ya queremos guardar los datos. Los únicos momentos en el cual llamamos al cargar es cuando tenemos que iniciar el formulario y se muestran todos los datos del fichero, o cada vez que tú registras o actualizas o eliminas un dato, primero lo actualizas en el vector y después se confirma esa actualización que está dándose en el vector en el archivo. Y eso es gracias a estos dos métodos de acá, y por ese motivo es que acá se puso como métodos de persistencia. Esta misma lógica que te estoy explicando acá se repite para el departamento, para el empleado. Se repite para el empleado. Evidentemente en el empleado hay distintos atributos, pero como lógica de guardado y cargado es el mismo, que es recorres, sacas todas las líneas y le pasas al método guardar líneas para que lo almacene en el archivo, en el caso del guardar. En el caso del cargar, verificas que el archivo exista, lees la información de cada línea que obtienes del archivo según el delimitador, y esa información te sirve o debe ser de utilidad para asignar al objeto que corresponda. Y ese objeto lo vas agregando al vector. Luego de eso ya tenemos los métodos registrar. Por ejemplo, el método registrar observa que recibe el objeto, lo guarda en memoria, acá lo guarda, lo agrega al vector y después lo guarda, o sea, guarda los cambios en el archivo. Ojo, si tú no haces esto, todos los datos van a estar en el vector. Eso quiere decir que tú cierras el formulario, cargas nuevamente el formulario y ese dato no va a existir. ¿Por qué? Porque todo lo que tú guardes en el vector solamente persiste mientras el formulario o la aplicación se esté ejecutando. Pero si tú haces el siguiente paso, entonces por más que cierres, ya ese dato va a quedar guardado en el archivo. En el caso de listar es simplemente retornar lo que sería el vector, o sea, departamentos. Por acá tenemos el buscar. Recuerda que el buscar es realizar un for, o sea, realizas un for, recorres todo el vector y mientras recorres el vector obtienes un objeto departamento y ese objeto departamento pregunta si su código es igual con el código que estás ingresando acá. Si son iguales, retornas el departamento que tiene el mismo código y si no, retornas un null, que significará que no existe. Luego tenemos un actualizar. El actualizar lo que hace es retorna un método booleano que te dirá verdadero si se llegó a actualizar correctamente, o sea, si es que se llegó a actualizar correctamente, y falso si es que no lo hizo. Pero eso de qué dependerá? Dependerá si al momento de que recorres el vector encuentras un código, o sea, encuentras un departamento que coincida con el código del nuevo departamento con el cual quieras actualizar. Entonces, este es el nuevo departamento y al momento que recorres el vector, lo que haces es dices, ¿existe en el vector algún departamento que sea igual al código del nuevo departamento? Si eso sí es verdad, eliminas el departamento actual, o sea, borras el puntero, le asignas el nuevo departamento que ya viene con la nueva información y persistes ese dato en el archivo. Acá sucede exactamente lo mismo que en el registrar. Si tú obvias esto, el cambio solamente se realizará en memoria. Al hacer esto de acá, se hace en memoria y luego se confirma en el archivo. Luego tenemos el eliminar, que también retorna un booleano. Y para el eliminar, lo que hacemos es
utilizamos otra especie de for, donde le damos el punto inicio y vamos avanzando mientras el puntero sea diferente a la última posición o a la última dirección que representa el final del vector. Luego de eso preguntas si el código coincide con algún objeto que se encuentra en el vector, eliminas el puntero, lo eliminas del arreglo, confirmas esa eliminación en el archivo para que también se borre el archivo y ya está. Eso devolverá un true, caso contrario devolverá un falso. Y finalmente tenemos la cantidad que tenemos acá. Entonces, esa lógica, como voy a repetir, jóvenes, es el mismo procedimiento que se realiza con los empleados. Es importante que esto lo practiquen constantemente para que lo puedan, para que puedan agarrar la práctica y también el día del examen les vaya de manera exitosa. Vamos acá, por ejemplo, al de empleado. El de empleado tiene la siguiente información. Acá, por ejemplo, tenemos el vector de empleados, tenemos el gestor de archivos, el nombre del archivo. Y esto de acá, ¿por qué en gestor de empleados necesito el gestor de departamento? Regresamos nuevamente a nuestra gráfica y en su momento se indicó lo siguiente. Cuando el formulario de gestor de empleados va a iniciar, hay un componente que es justamente el de acá, este componente que es el departamento, es un dato que se tiene que leer o se tiene que cargar del archivo, en este caso de departamentos. Pero el encargado de hacer esa gestión de departamentos no es el gestor de empleados, sino es el gestor de departamentos. Entonces, por ese motivo, este formulario requiere o utiliza a estos dos gestores. Este, que se encargará de todos los registros, actualizaciones, eliminación de ese empleado. Y este, ¿por qué? Porque dentro de su lógica tiene uno que se llama cargar o listar los departamentos. Entonces, para poder tener acceso a ese método, necesito utilizarlo. Entonces, esta es una asociación tipo dependencia. O sea, él depende de este. Por ese motivo es que está esto acá. Eso es una relación de dependencia del gestor de empleados contra el gestor de departamento. Luego tenemos sus métodos del empleado y este es el método que me va a permitir listar todos los empleados por departamento. Eso quiere decir que yo acá ingresaré el nombre del departamento y lo que me tiene que retornar son todos los empleados que existen en este departamento. Acá tenemos los métodos de persistencia como lo teníamos en el caso del departamento. Y luego la lógica ya la tenemos acá. Vamos por acá. El punto CPP. Esto es el cargar. Fíjense que acá la lógica es la misma. Acá es mayor o igual a 6 porque recuerda que son 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, son 6 atributos que son comunes y los otros varían dependiendo del tipo de empleado. O sea, dependiendo del tipo de empleado, varía si es un empleado tiempo completo o un empleado por horas, ¿no? Y también al momento que se cargan las líneas, tú tienes que cargar también el nombre del departamento. Porque lo que se guarda acá, recuerda que cuando tú guardas un empleado, estás guardando también el departamento al cual está vinculado. Entonces, ese dato también, al momento que lo recuperas, tú recuperas también ese dato. Esa es la gran diferencia del empleado con el departamento.
porque el empleado está asociado a un departamento. Y eso también se ve en la parte del guardar, que guardar en archivos de texto. Por acá se guarda también el departamento. ¿Okay? Y después tenemos los mismos, pues por ejemplo el registrar, el listar, el buscar, el actualizar, el eliminar y el calcular. Y este de acá es el listar, ¿no? El listar los empleados que se encuentran en un departamento. Y acá estamos utilizando justamente el gestor de departamentos gracias a la asociación que tenemos de dependencia entre estas dos clases. Y esa dependencia, por si no te queda claro, ¿dónde se establece? De repente tú agarras y me preguntas, profe, ¿pero dónde es que se establece eso? El constructor, acá el constructor recibe la referencia del gestor de departamentos. Acá ve. Eso es por asociación tipo dependencia. Entonces yo tengo que pasarle a este gestor de empleados, decirle, mira, tú vas a depender o tienes una asociación tipo de dependencia con este gestor de departamento. Eso, ¿por qué? Si aún no te queda claro, es porque el empleado depende del departamento. Entonces, cada vez que yo registro un empleado, necesito saber cuál es el departamento al cual va a estar vinculado o asociado. Y con eso ya tenemos la implementación de todos los gestores. Y en el siguiente video ya pasaremos a la etapa que tiene que ver con los diseños y la implementación de los eventos de cada componente del formulario.